Muchas gracias, Víctor, por la presentación, que parece que somos más importantes y somos, bueno, como cualquiera de los que están al otro lado y escuchando, y que hoy nos ha tocado, pues, bueno, compartir un poco lo que hacemos y las reflexiones de dónde surge el por qué hacemos las cosas, que quizá muchas veces es lo que nos cuesta ponerle nombre a muchas de las prácticas que ya, pues los maestros y maestras que estáis hoy aquí, seguro que hacéis cosas parecidas o diferentes, pero igualmente importantes. Así que, pues, muchas gracias por la invitación de la Asociación de MASF, que tantos años lleva impulsando pues, la educación física y todo lo que es la formación de los profesorados como cambio necesario, ¿no?, para continuar avanzando. Así que, pues, muchas gracias. José, ¿tú quieres decir algo? Sí, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y un orgullo estar por rodeado de compañeros y de la mano de Pablo Caballero, que le ha puesto nombre a tantos años de trabajo que llevo yo en el mundo de educación física, simplemente como maestro de educación física, maestro de gimnasia, como me dicen mis alumnos, y que se ha invitado a colaborar en una jornada formativa como esta, siendo un sábado, a la hora que es. La verdad que muchísimas gracias a Más Educación Física Aragón, gracias a Pablo por brindarme esta oportunidad de seguir compartiendo con compañeros y deciros que de antemano estoy a vuestra entera disposición, que soy simplemente maestro y que disfruta de su trabajo. Ahora mismo os hablo desde el Colegio Público San Félix de Cartagena. Este espacio que me rodea es mi centro, nuestro centro, vuestro centro. Es un semillero de ideas, un semillero de disfrute. Y muchísimas gracias. Lo que necesitéis estoy a vuestra disposición. Bueno, ¿Comenzamos, Pablo? Sí, la idea de las charlas de hoy, del tiempo que vamos a compartir, cuando José Antonio nos contactó, quería que habláramos un poco del modelo de responsabilidad personal y social, que era una de las líneas de los modelos que habíamos estado usando, que yo en concreto había estado buceando desde ya el 2010, que empecé con todo la de la tesis y la investigación en este campo. Y en relación a la actividad de medio natural, cómo se combinaba o cómo se podía combinar, ¿no? Y en ese camino yo empecé de la mano empecé y continúo de la mano de Manolo Parra, que fue profe en la Universidad de Extremadura y continúa todavía en activo en un instituto, aquí en Cortegana, en Huelva. Y comencé con abordar la actividad de medio natural desde el ámbito educativo, tanto en primaria como en secundaria, y desde un enfoque denominado pedagogía de la aventura, desde un modelo de intervención. Y cuando quise empezar a investigar sobre ese modelo y qué se había hecho, pues había poco de investigación, y empecé a bucear en información y me encontré un modelo que venía de Estados Unidos, que venía muy consolidado ya, que se llamaba el modelo de responsabilidad personal y social, y que coincidía en esencia con bastante de las propuestas de la finalidad de la pedagogía de la aventura. Entonces, a partir de ahí, entendí que ese modelo me podía ayudar y que podía incluso fusionar de alguna forma o hibridar, que es lo que actualmente se llama, o mezclar los aspectos que más me interesaba y luego con algunos de los otros aspectos interesantes del modelo de educación de la aventura, ¿no? Y entonces en ese proceso, conocí a José Antonio en un máster, dando clase en una actividad formativa, como puede ser la de hoy, pero bueno, un poco más intensa, era un fin de semana completo y con la parte física y motriz, y a partir de ahí pues empezó una colaboración y una amistad y un trabajo en la misma sintonía, ¿no? Entendíamos la educación física pues desde la misma manera y la idea ha sido conectar universidad y primaria, en este caso, y colegio, ¿no? Y bueno, ir caminando en compañía y juntos. Por eso me hablaron de estas charlas y me propusieron realizar esta charla. Pues lo primero que pensé fue, ¿y puedo hacerla en compañía o puedo hacerla con José? Y rápidamente pues contacté con José, me dijo que sí, y desde la organización también. Así que bueno, pues yo creo que desde tratar de crear red y de exponer trabajo que normalmente se hace en común, investigar y luego probar las cosas necesita las dos piezas, ¿no? Así que, pues nada, un placer estar con José hoy también, con José Antonio.
Muy bien. Yo lo importante de este foro, de esta charla, de esta comunicación, de todos los que estamos aquí, es que nos debemos de constituir en red o en familia y bueno, con valentía me atrevo a decir que de lo que vamos a hablar funciona y que lo constato todos los días en mi centro. Soy maestro de educación física, dirijo el cole y veo grandes detalles en los alumnos, pequeños detalles, con gran inversión de humanismo y de filantropía que merece la pena. Merece la pena al menos escuchar, ver, reflexionar y si hay algo que no nos gusta, pues intentar hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Y os hablo desde el punto de vista de maestro de educación física. Esto funciona y los cambios son inmediatos. Así que Sí que Pablo, ¿me das permiso para hacer una petición? Sí, claro. Oye, compañeros, ¿qué tal si descubrimos un momento todas nuestras cámaras y nos vemos un poquito, simplemente para reconectarnos, ¿no? Yo veo muchísimas siglas, la A, la C, ¿eh? Me gustaría veros un momentillo. ¡Ay, esto es mucho más humano, ¿eh? Esto es mucho más humano. Muchísimas gracias. Ahora bien, muchísimas gracias. Mirad. Y esto, antes de que comencemos, mirad. Esto de la enseñanza, de la educación, nos ha ido deshumanizando, ¿no? Las pantallas, deshumanizando. El vivir tan rápido nos ha hecho perder la esencia de la enseñanza o de la educación. Y quizás el truco está simplemente en reconectar con todo esto. Mirad, ahora mismo estaba hablando de alguna pantalla con iconos y estaba vacía y sé que estáis detrás, pero ahora me enamora mucho más el entorno. Esto de la educación física, de las relaciones sociales, esto de la enseñanza es humanismo. Y de lo que vamos a hablar Pablo y yo, se trata de eso. De verdad, si estamos ocupados en otras cosas más importantes que esto, lo entiendo. Pero los que estemos aquí me gustaría ver vuestras caras porque disfrutamos, los maestros disfrutamos con vuestras expresiones, con vuestros movimientos, aprendemos, es más humanismo y filantropía, cosa que nuestra sociedad adolece de ello. Y esto de educación en valores, medio natural, Gerison, Pablo Caballero y todos vosotros, hace que aprenda, que seamos más humanos. Pablo, da gusto ver a tanta gente, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, muchísimas gracias por descubrir vuestras cámaras. Pablo, cuando quieras, arrancamos. Bueno, la charla de hoy va a estar un poco más orientada. Vamos a hacer una charla a nivel general del modelo de responsabilidad y lo vamos a enlazar con parte de la actividad medio natural y específicamente en primaria, que fue también lo que desde la organización un poco nos pedían y es donde más experiencia os va a contar José también. Os vais contando esa parte, ¿no? Y bueno, que sepáis que se ha implementado ya en otro nivel educativo. Yo lo desempeño en mi contexto dentro de la universidad y en secundaria, en formación profesional, en muchos contextos se ha desarrollado ya, o sea que, bueno, me imagino que aquí estaremos mezcla, habrá maestros y maestras de primaria, de secundaria y de algunos igual está ahí en ciclo formativo, o sea que, bueno, que es bastante transversal a toda nuestra práctica docente, ¿vale? Y distintas etapas educativas. Os voy a compartir una presentación que nos va a ayudar un poco a seguir el hilo de lo que vamos a ir hablando. Y yo creo que ahora la veis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve bien la presentación? Está saliendo. Espera un momentillo. Está cargando, ¿no? No sé. No se ve. No la veo. ¿No? Se ve, chicos, se ve. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Se ve la barra lateral o se ve solo la diapositiva central? Se ve todo, ¿no? Yo no lo veo. La central es lo que se está grabando, ¿eh? Pero ahora tienes que presentar. Vale, venga, pues voy a darle aquí a presentar. Vale, es que cuando ya dejo yo ver a vosotros, así que, pero bueno, no pasa nada. Ahora sí. Ahora se ve guay. Ahora se ve muy bien. Vale, bueno, como José está ahí viéndola, yo me iré saliendo en algún momento también y puedo parar. Bueno, pues como os comentaba, ¿no? La idea era hablar de este modelo y dentro en concreto del bloque de contenido, de lo que podremos entender como actividad física en el medio natural, que lo vamos a entender también de una manera bastante amplia, ¿no? Desde el centro educativo, desde el patio y desde todo lo que conlleva educar desde el proceso de una aventura, ¿no? Una de las cosas que percibimos y que lo que hemos tratado es de evidenciar a través de conocer las características es el potencial educativo que tienen este tipo de prácticas, ¿no?
la actividad física en general y en concreto la actividad física en el medio natural como un contexto un poco más potente o, mejor dicho, diferente dentro de todo lo que sería la actividad física en general y deportiva. Y dentro de estas características, quizá las que más destacaríamos o podríamos ser más singulares, más diferentes, son quizá el potencial que tiene de evocar o de sacar a la luz las emociones que siente cada participante, cada persona durante este tipo de práctica, ¿vale? La incorporación de la incertidumbre y del riesgo como elementos que suelen ser transversales en todo momento y cómo nos enfrentamos y cómo nos gestionamos cada una de las distintas actividades que vamos organizando y que el alumno va viviendo. Esas serían las que más destacaría, el presentarla en forma de reto, de aventura, de ese reto imaginario, de ese reto, de ese objetivo a superar y, bueno, y sobre todo la posibilidad que permite de reconectar con la naturaleza, con espacio al aire libre. Esas características, de todos estos factores que hemos analizado como los que serían esenciales de este tipo de prácticas, serían los que más destacaría y los que más relación tienen con el potencial educativo de este tipo de prácticas. Eso conlleva a que nos permita desarrollar de una forma más fácil, digamos, que en otros contextos, capacitar habilidades personales y sociales. Las que más han salido en más estudios o sobre todo en más experiencias didácticas que han ido reflejando sobre qué tipo de capacidades personales y sociales se han ido centrando, son estas que os presento, que os resumo aquí, ¿no? Desde la parte de autonomía, autoestima, participación, responsabilidad, las capacidades físicas en general, ¿no? Como una habilidad a desarrollar, evidentemente, y luego habilidades técnicas específicas deportivas. Y luego, por otro lado, estaría la parte de respeto, empatía, de cooperación, todo lo que conlleva la parte social, la parte de trabajo en grupo o de cómo nosotros intervenimos en un contexto. De forma que donde nos han ayudado o nos siguen ayudando este tipo de prácticas, si es que esa es nuestra intención, porque claro, el hecho de salir al medio natural o el hecho de realizar actividad física en general no provoca estos resultados de una forma directa, ¿no? El hecho de que yo vaya con un grupo de niños a hacer un sendero no les va a hacer directamente ya ser mejores personas o no les va a hacer directamente respetar mejor el entorno, ¿no? O promover las conductas proambientales, sino que será evidentemente la labor del profesor, del técnico que estaba al frente, en este caso del maestro, la maestra, y la capacidad que tenga de programar esa actividad y desde dónde diseña esa experiencia que le va a ofrecer al alumnado, ¿no? Desde ahí, desde esa intencionalidad, es donde es necesario conocer modelos y programas que nos ayuden a conseguir esto que nos planteamos. Por eso, en la actualidad, de hecho, dentro de esta jornada, en paralelo, justamente antes, se estaba hablando en otras charlas de otro modelo, ¿no? Dentro de la actividad física y el deporte, como es el modelo de educación para la salud. Yo aquí he hecho un resumen de lo que podrían ser los modelos que más se están utilizando, que están más extendidos en la actualidad y que merece la pena conocerlos, porque cada uno de ellos nos va a ofrecer unas posibilidades distintas y se va a poder adecuar a nuestro contexto y también a nuestra mirada o nuestra visión educativa y en concreto de la educación física. El programa de responsabilidad personal y social es el que más vamos a hablar hoy, pero ahí está muy extendido también el programa de educación deportiva o el modelo comprensivo de los deportes, de iniciación deportiva, el modelo de educación para la salud, que estaba hablando José Antonio en otras charlas, en esta misma jornada, el aprendizaje cooperativo, que también es un modelo bastante extendido, y la educación a través de la aventura, que es otro de los modelos en el que, en mi caso en particular, pues más conozco o más intento bucear en él y promoverlo también, ¿no? De forma que los modelos pedagógicos realmente lo que están haciendo en la actualidad de este tipo de intervención de la educación física es cambiar un poco el clima, donde lo importante no es tanto qué estilo de enseñanza o cómo el profesor organiza lo que está haciendo, sino se centra mucho más en tener en cuenta distintos elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Del contenido, del contexto, de cómo el alumno aprende. Y por eso en la actualidad este tipo de modelos están
generando, o se están divulgando mucho y a la vez se está investigando mucho de cómo usarlo de mejor manera y qué efecto está produciendo en beneficioso, digamos, o qué efecto en la carrera docente o en el profesor, en la labor docente, como en el alumnado, ¿no?, que lo recibe. Esto, bueno, os dejaremos esta presentación y alguna de la información que tenéis aquí escrita es más para cuando podáis leerla en el futuro que leerla ahora mismo conforme voy explicando, ¿no? Una vez que ya sabemos que existen estos modelos, porque igual no todo el mundo tiene por qué conocerlos en la actualidad, ¿no? Sí que es verdad que dentro de estos modelos el programa de responsabilidad personal y social es uno de los que más se ha extendido, que lleva más años consolidado, ¿no? Y surge y se entronca en una corriente que se llama el desarrollo positivo. No sé si os suena este tipo de corriente. En concreto lo que hace es que aplica los principios de la psicología positiva y lo que hace no es tratar de desarrollar competencias para la vida, es decir, dotar a la persona de habilidades, de capacidades que les permita prevenir o, digamos, resolver situaciones del día a día de la vida en distintos contextos de una forma positiva, es decir, de una forma segura, de una forma que sea capaz de superar esas dificultades y no tener que llegar a lo que sería la psicología desde el punto de vista de un tratamiento posterior a cuando ya tienes una dificultad, una dependencia o una situación donde lo que necesitas es que el problema ya está y no eres capaz de solventarlo, ¿no? Aquí es un contexto mucho más preventivo, mucho más desde dar herramientas, ¿no?, para ser capaces de insertarse en la vida de una forma plena, de una forma positiva, ¿vale? Y dentro de esta corriente existe una parte más concreta centrada en el desarrollo positivo en niños y jóvenes. Desde ahí donde emanan distintos programas, como el de responsabilidad, en relación a utilizar la actividad física como un contexto de aprendizaje de este tipo de competencias para la vida. Hay distintos programas que al final tienen muchas cosas en común, mucha esencia, y lo que os comentaba, ¿no?, lo que hablan es de desarrollar esas habilidades para convertirse al final en una persona adulta pues, que sea saludable, que sea responsable y que sea capaz de preocuparse por los demás, de convivir de una forma, bueno, no sé cómo decir, adecuada, o podríamos definirlo, ponerle muchos adjetivos. Os comparto este modelo porque a mí me gustó ver cómo habían pensado qué tipo de competencias teníamos o podíamos desarrollar. Porque, claro, en cada contexto podemos tener unas necesidades. No es lo mismo pues, el cole de Mulloy, que está de José Antonio, que está en Cartagena, que el cole de Víctor o de otras de las personas que estáis ahora mismo viendo la presentación, y que podáis tener necesidades distintas en función de vuestro contexto. De forma que hay como una serie de competencias descritas aquí por área, que son los referentes que podemos tener en cuenta para enfocar nuestra intervención en función de algunos de estos tipos de competencias para la vida, ¿no? Por ejemplo, en el área social está la asertividad o las habilidades de relacionarse, habilidades comunicativas. Así podríamos ir viendo las distintas áreas. Al final serían como parte de la finalidad, del objetivo que podemos tener en cuenta a la hora de intervenir. Y lo que sí coincide en las distintas investigaciones que han analizado distintos tipos de programas de desarrollo positivo que han tenido éxito, es decir, que funcionan, que los participantes, que los niños, que las niñas han conseguido desarrollarse de una forma mejor, es estos tres elementos que os los destaco aquí, ¿no? Por un lado, el referente adulto, que sois todos vosotros que estáis ahora, que estamos conectados, ¿no? Un referente adulto que sea capaz de liderar, que sea capaz de formarse, que tenga herramientas para llevar a cabo este tipo de intervención, ¿no? Al final, si no hay un referente, el programa no funciona, y cada vez más se está viendo que las capacidades y las características de esa persona que lleva a cabo el programa influyen mucho. Haciendo un símil con la cocina, todos podemos tener la receta, pero claro, al final el cocinero es el que le da un toque diferente a esa receta, a esa comida. De forma que el referente adulto es el que le va a dar y va a impregnar el programa de una parte personal, y el que va a conseguir que funcione, desde su compromiso, su ilusión, hasta sus habilidades de empatía y todo lo que es capaz de
impregnada en el clima del grupo, ¿no? Por otro lado, estaría ese clima que es el hacer que el ambiente de clase o el ambiente de cuando estamos con un grupo sea un ambiente agradable, un ambiente respetuoso, donde las personas puedan participar sintiéndose seguras, sintiéndose agradable con el grupo, ¿no? Podríamos hablar mucho de lo que sería el clima y de cómo desarrollarlo, pero al final es un factor fundamental sin el cual el resto de objetivos no se van a conseguir. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer y cuidar durante todo el tiempo es tener un clima de aula positivo, ¿no? Y lo siguiente, la tercera factor clave sería el tener un programa de intervención, el tener una serie de estrategias y una estructura a la hora de intervenir que nos permita secuenciar nuestra intervención y sistematizarla de alguna manera. El no dejar al azar este tipo de mensajes y este tipo de formas de conseguir los objetivos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Sobre todo nos vamos a centrar un poco más en el programa, sin entrar mucho en profundidad en cuanto a la explicación del entresijos, pero sí un poco para que tengáis un esquema de trabajo y cómo José lo ha ido aplicando en concreto en primaria. Sí, Pablo, déjame hacer una reflexión. Voy para atrás. Dime. No, está genial. Échate la perfecto. Yo quiero hacer una reflexión y una actividad práctica. Os voy a proponer una actividad práctica y que me gustaría que la implementaseis en vuestros centros pasado mañana, el lunes, cuando aterricéis en la pista, cuando aterricéis en vuestro centro. Y es lo siguiente. Del concepto tradicional que tenemos de educación física, si decimos educación física, automáticamente nuestros cerebros van a ir a grupo de alumnos, programación, material, pista polideportiva. Y pocas variables más. La del profesor, quizás 5 variables. Y eso tiene una resultante de acción motora, de acción motora, de acción emocional, tiene una resultante en vuestra sesión. Y nos marchamos a casa con ese feedback, ¿no? ¿Qué hemos hecho hoy? Bien, educación física. Os voy a proponer la siguiente práctica. Vais a hacer todo eso, pero fuera de la pista. Huye del cemento, huye de la pista, huye de las redes, huye de las porterías y de la canasta. Y llévate ese mismo juego, si tienes la posibilidad en tu centro de tener un patio que no haya ningún elemento condicionante de educación física tradicional, a ver lo que sucede. O si tienes la posibilidad de salir al parque cercano de tu centro, a ver lo que sucede. Vais a ver que el mismo juego que está funcionando, con unas reglas que vienen impuestas por ti, por el propio juego, se está modificando, se está adaptando a lo que realmente el niño necesita, el alumno necesita. Es decir, estamos reconectando, renaturalizando la educación física. Entonces, la práctica que yo os invito a hacer es que ese esquema de sesión que tenéis de educación física tradicional en tu centro y en tu pista, sácalo de la pista y te lo llevas al patio, entre los árboles, o entre el jardín, o entre el parque cercano. Y vais a ver que el clima, el programa y todo lo que Pablo ha comentado, vira. ¿Hacia dónde vira? Hacia lo esencial, que es, pues eso, el clima de afecto, de confianza, porque el trabajar en actividad física con un entorno variable, de mucha incertidumbre, el alumno pasa miedo. Y tú también. ¿Qué sucede? Que como pasamos miedo, tenemos que ser responsables y guardar nuestra seguridad. Entonces, las actividades físicas o cualquier actividad educativa en entornos con mucha incertidumbre, con entornos variables, te va a estar expectante. Eso migra de la educación física tradicional a la educación física que Pablo y yo estamos reflexionando hoy con vosotros aquí. Si sacamos ese juego de la pista polideportiva y lo metemos en el patio o en el jardín, algo ha cambiado. Y para que esa incertidumbre tenga un control de riesgo y un control de seguridad, hace falta ser responsable. Pablo, te lanzo la pelota. Sí, estaba aquí leyendo que decía Belén, así cambiar el medio, ¿no? Hacer cambios adaptándonos y modificando. El clima de grupo, me encanta, ¿no? Bueno, el clima de grupo es fundamental. Si no conseguimos que los alumnos aprendan los nombres, sean capaces de conocer un poco más del maestro y entre ellos, ¿no? Y toda la parte que conlleva luego el generar situaciones de dinámica de distensión, de compartir, de ser capaces de hablar durante un momento de reflexión, ser capaces de respetar las normas que se pueden establecer inicialmente y consensuar con ellos y modular con ellos, ¿no?
A partir de ahí se puede construir. Y desde ahí justo es donde empieza este tipo de programa y donde habla pues, toda la parte de resolución de conflictos, toda la parte que conlleva el mantener un clima durante todo el tiempo, aunque al inicio de una forma intencional haya que gestionarlo y provocarlo y conseguirlo de una forma más concreta, ¿no? Pablo, comparte pantalla, por favor. Sí, voy, vale. voy, que estaba aprovechando porque si no luego no se ve yo no veo las caras cuando estoy compartiendo la pantalla. Cierto. Nos deshumanizamos. Bueno, como os comentábamos, a partir de ahí, este programa, no sé si alguien lo conoce, si alguien ya ha tenido contacto con él, surge en Estados Unidos, surge de esta figura, de esta persona que se llama Ellis. Y bueno, surgió más o menos en los años 70 porque tenía la necesidad de generar un programa, o él vio que estaba en Chicago y había jóvenes en riesgo de exclusión social, sobre todo de minoría africana, ¿no? Y intentó a través del baloncesto generar un programa que para ellos fuera motivante el poder estar y que desde ese contexto le diera herramientas para fomentar su inclusión social. De ahí surge este programa. Y en la actualidad todavía se mantiene el programa desde una red que se llama TPSR Alliance, que es una red nacida en Estados Unidos, pero que permite también a gente de otros lugares del mundo estar informado y acoplarse, y que permite como conservar el legado de Ellison y conservar y generar red en cuanto a compartir quién está aplicando el programa, qué herramienta utiliza, qué avances se están produciendo. Y bueno, la verdad que es bastante interesante. Si a alguien le apetece entrar ahí, pues puede ver todo lo que hay montado a partir de este programa y bueno, toda la repercusión que tiene a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda se incorporó como parte del currículum educativo, como una de las metodologías que los profesores de educación física podían llevar a cabo, pero desde el gobierno, ¿no? Desde una forma totalmente generalizada en todo el país, ¿no? Hay muchos ejemplos ya y muchos países donde se ha llevado a cabo. Vamos, Pablo, ¿me permites investigar un momentico ahora, en 3 minutos? Sí. Oye, compañeros, ¿me nos ponéis en el chat sí o no? Si lo conocéis o no lo conocéis. Si lo conocéis, fabuloso. Si no lo conocéis, mejor todavía, porque tenéis una oportunidad de mejora. Entonces, si coloquéis en el chat, por favor, si conocéis el programa o no, si sí o si no, sería fabuloso. Los que dicen que sí, fabuloso. Los que dicen que no, mejor todavía, porque tenéis la verdadera oportunidad de intentar investigar o bucear para descubrir un mundo que os va a cambiar la vida. Así sin más. Sí. Pablo. No lo veo, así que en un resumen. Sí, pues están saliendo no, muchos no, y no. Es decir, acabamos de investigar. Compañeros, acabamos de investigar, acabamos de ver que la mayoría de nosotros no tiene conocimiento sobre este programa. Entonces, antes de que Pablo continúe, la primera verdad que os voy a decir. Implementar un programa requiere un plus de trabajo. Así sin más. No, siempre nos han dicho que implementar algo, que esto es modificaciones pequeñas de metodología. No. Esto requiere un plus de trabajo, pero que la inversión que se hace a la larga es tan rentable que te olvidas de lo que estás haciendo, porque está fluyendo. Pablo, te toca. Sí, recuperando un poco lo que es el modelo en sí, yo voy a tratar ahora de explicaros la esencia del modelo, ¿vale? De una forma rápida o amena. La idea es que el modelo surge de dotar a las personas de responsabilidad, es decir, de hacerlo responsable a nivel personal y responsable a nivel social, ¿no? La parte personal es todo lo que conlleva el propio cuidado, la autonomía, el generar objetivos, el generar ilusiones en la vida, ¿no? Y el ser capaz de conseguir los objetivos y cómo planificarte, el ser capaz de participar y esforzarte en las actividades que estás realizando, en este caso en las clases de educación física en concreto, ¿no? Y por otro lado, la parte de responsabilidad social está más relacionada con cómo nos relacionamos con los demás, es decir, con las habilidades sociales que englobarían pues desde la empatía, cooperación, comunicación, etcétera, todo ese tipo de habilidades, al respeto de las normas de convivencia como una base dentro de lo que es el clima de aula y la resolución de conflictos, ¿no? El ser capaces bueno, pues los conflictos van a aparecer, eso está claro, pero el cómo se solucionan y el cómo forman parte de nuestro día a día cambia totalmente el enfoque, ¿no? Para, al final, todo esto
la idea no es dejarlo en nuestra hora de educación física o en nuestra hora, si en otro contexto, ¿no?, de intervención, sino traspasarlo, transferirlo a otros contextos del día a día, es decir, o a la clase siguiente que tenga el alumno, o el tiempo de recreo, o en actividades que se puedan hacer complementarias o extraescolares, como ya puede hacer actividades de la naturaleza propiamente dicha, de salidas de mayor duración, o actividades del día a día del alumno, ¿no?, fuera ya de lo que sería con nosotros, incluso en su ámbito personal, dentro de su familia, etcétera, ¿no? Ese sería el reto real, ¿no?, el ser capaces no solo de desarrollarlo con nosotros, el primer paso, evidentemente, sino continuamente hacerle conexión al alumno de lo que está pasando aquí, lo que está viendo en clase, en qué día a día le puede ayudar también o lo puede aplicar, ¿no? Esa sería la esencia del programa. A partir de ahí, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a conseguirlo, ¿no? Por un lado, establecen los pilares metodológicos, por otro, los niveles de responsabilidad, hay una serie de estrategias metodológicas a tener en cuenta, que es más la labor docente, la estructura de la sesión y algunas pautas de resolución de conflictos, ¿vale? De una forma general, los pilares serían aquellos elementos que son fundamentales en el programa, es decir, que deben de impregnar cualquier acción que se haga en todas las intervenciones, en todos los días, y digamos que sería lo que el profesor tiene que tener en mente de forma más continuada. La integración quiere decir el llevar a cabo objetivos y finalidades tanto específicas de la educación física, en este caso, si estamos en el medio natural, pues podría ser el aprendizaje de la orientación, de toma de rumbo o de ser capaces de conocer los elementos de un mapa. Serían aprendizajes específicos de la educación física, en este caso, en paralelo con aprendizajes para la vida, lo que son las habilidades, las competencias personales y sociales, y tenerlos al mismo nivel en el sentido de destacarlos, ¿vale? De tenerlos, cuando diseñamos la intervención, de tenerlos presentes ambos objetivos, ambas finalidades, y utilizar, en este caso, el contexto de la educación física, de la parte motriz, para hacer conexión con esta otra parte, ¿no? El empoderamiento está en relación a ceder responsabilidad, a ceder situaciones donde el alumno pueda realmente ser autónomo, pueda realmente ofrecer esa respuesta, ese comportamiento, tenga el espacio de tomar decisiones. Sería esta parte dentro de la sesión que luego veremos, donde el alumno hace y el profesor tiene que dejar hacer, que eso nos cuesta mucho, eso es lo más difícil, ¿no? Por otro lado, la relación del profesor-alumno, en este caso el objetivo es buscar una relación desde las potencialidades del alumno. Evidentemente no todos los alumnos son iguales, cada uno es distinto y sabemos que unos tienen unas capacidades y otros tienen otras. Y tenemos que ser capaces de focalizarnos en lo que pueden hacer y no tanto en aquello que no pueden hacer y que va a ser imposible que lleguen a conseguirlo, ¿no? Y en focalizarnos mucho más en una relación positiva con el alumnado como una esencia de todo el proceso de intervención, ¿no? Y por último, la transferencia sería el cuarto pilar, que es lo que os comentaba de conectar lo que está pasando dentro del aula durante ese momento con otras situaciones para la vida, ¿vale? Con otras situaciones del día a día o con las clases siguientes o con otros momentos donde uno pueda entender que lo que está pasando aquí y lo que está aprendiendo con nosotros, al final va a tener un uso, es un aprendizaje significativo, es decir, le va a valer para otras situaciones. Una de las claves o de los elementos más singulares de este modelo es que establece 5 niveles de responsabilidad, donde el alumno tiene que ir avanzando y donde el profesor le permite establecer una serie de objetivos a desarrollar, ¿vale? Yo he hecho 2 diapositivas diferentes, una primera esta donde presentaron los objetivos de una forma más genérica y una segunda donde tratar de poneros como una redacción un poquito explicado, que lo tuviera ahí de una forma más permanente, ¿no? El nivel 1 está en relación a respetar a los demás y en ser capaz de contribuir a ese clima de aula que hemos dicho, ¿no? De respetar las normas, respetar las palabras de otros, el autocontrol, ¿no? El ser capaz de no siempre hacer lo que yo quiera, sino lo que en ese caso en el grupo, en el momento toque, ¿no? Y por último sería, digamos, en paralelo, el resolver conflictos, ¿no? Ser capaz de mediar, ser capaz de, cuando tengo un conflicto con un compañero, resolverlo de una forma dialogada, por lo menos, ¿no? El segundo nivel está en relación
a desarrollar esa motivación intrínseca, a ser capaz de ilusionarse por la práctica, en este caso deportiva, y por participar y esforzarse en las actividades de clase, en aquello que nos proponga el profesor o en aquello que ese día pues nos toque realizar, ¿no? Y ser capaz de orientar esa motivación hacia la tarea, hacia el aprendizaje del alumno, ¿no? El tercer nivel está relacionado con desarrollar la capacidad de la autonomía, en el ser capaz de establecer objetivos. Al principio serán más chiquititos, pero el propio profesor es los que lo establece, y el alumno tiene que ser capaz de conseguir, ¿no? De conseguir esos retos, esos objetivos, y poco a poco establecer estrategias, objetivos donde sean más incluso propuestos por el propio alumno, y que establezca un plan para llegar a conseguir esa finalidad, ¿no? El nivel 4 está más relacionado con esa responsabilidad social, de ser capaz de ayudar a los demás, de entender a los demás, de comunicarse de una forma efectiva, eficaz, e incluso de llegar a liderar, ¿no? de generar acciones de liderazgo, de asumir una responsabilidad especial dentro del grupo, que al final va a conllevar un beneficio a la comunidad, en este caso al grupo o al grupo de centro, depende en el contexto en el que se dirija esta capacidad de liderazgo, ¿no? Y por último, aunque es nivel quinto, pero debería de estar como en paralelo a todo, sería el ser capaz de transferir lo aprendido en esa clase en otros contextos. Si hacemos una salida al medio natural, es una actividad especial de transferencia en relación a que muchas veces, pues si hemos hecho una actividad de orientación en el patio, el ser capaz de aplicarlo en un entorno natural, no solo las habilidades técnicas, sino la capacidad de perderme, de no, cuando me pierdo, ser capaz de mantener la calma, ser capaz de dialogar con mi compañero, si voy por pareja, con un mapa, y mantener la calma y tomar decisiones consensuadas. Todo eso sería transferirlo a un contexto de incertidumbre mucho mayor, que sería el medio natural propiamente dicho, no entornos tan más cercanos al cole o entornos más familiares para el alumno. O ya fuera de eso, a otros contextos, ¿no? A otras asignaturas o, como decía, durante el fin de semana, a otras situaciones. Esta es gran parte de la esencia del modelo que diferencia con otros modelos, ¿vale? Otra de elementos a tener en cuenta, de las herramientas que nos permite este programa, que nos establece, es una serie de estrategias metodológicas que serían generales, son 9, a aplicar durante todas las sesiones. Los niveles, sí estaríamos dentro de la sesión, diríamos, hoy estamos trabajando en el nivel 2 de una forma más concreta, o estamos trabajando en el nivel 3 de autonomía. Mientras que la estrategia, la idea es intentar usarla de una forma transversal a cualquier sesión, y en la medida de lo posible, pues el mayor número de estrategias que pensemos que son adecuadas para ese día. No es obligatorio usarlas todos los días, pero sí es verdad que un mayor uso de las estrategias, pues al final permite llevar a cabo bien los pilares, que era la esencia del modelo, ¿no? Por ejemplo, ser un ejemplo de respeto, al final el profesor o el maestro o la maestra, desde el cumplimiento de las normas a nivel personal, va a transmitir al alumnado que ellos también cumplan las normas, ¿no? Si nosotros mismos pues, decimos que tenemos que llevar ropa deportiva y no la llevamos, ¿no? Pues al final estamos proyectando una cosa y el alumno aprende mucho más desde lo que ve que nosotros hacemos que desde lo que nosotros le decimos verbalmente. Por lo tanto, ser un ejemplo de respeto conlleva una gran responsabilidad, ¿no? En este sentido. Otro de los elementos, por ejemplo, así singulares, sería fijar expectativas, es decir al principio de la sesión hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, cuál es el objetivo que perseguimos, en qué nivel estamos y qué expectativas tenemos sobre ello ese día. Eso es muy importante porque al final, en el momento de reflexión de la sesión, nos va a permitir conectar y que el alumno identifique qué es lo que ha hecho en relación a ese objetivo de hoy, en qué medida lo ha conseguido. No las voy a explicar todas las estrategias, están descritas en distintos manuales que luego los voy a compartir o lo voy a comentar, pero bueno, que sepáis que hay una serie de estrategias que nos ayudan a saber hacia dónde, cómo realizar nuestra intervención. Y aquí lo que decía José de la importancia de tener un feedback externo o conocer nuestra práctica docente y saber en qué medida estamos llevando esto a cabo o no. Yo creo que me escucháis, ¿verdad? Que me ha cambiado ahora. Sí, va bien, va bien. Vale, otra de las
de los elementos sería la estrategia metodológica específica, es decir, dentro de cada nivel, si yo estoy trabajando, por ejemplo, el nivel 1, que es crear un clima de positivo, un clima de respeto, puedo utilizar alguna estrategia metodológica específica. En nuestro caso, las que os pongo aquí están mezcladas o están hibridadas con el modelo de pedagogía de la aventura. Pero desde el modelo de Ellison y otras personas que han trabajado con el modelo de Ellison, no solo desde el inicio, el modelo inicial que se planteó, hay distintas diversidad de estrategias que se pueden implementar, ¿vale? Por ejemplo, dentro del nivel 1, el desarrollar lo que llamaríamos nosotros actividades de confianza, ¿no? Propuestas donde el alumno tiene que confiar, su parte de su seguridad está relacionada con que el grupo trabaje o lo haga de una forma positiva, efectiva, son actividades que fomentan la confianza y que en este caso inciden directamente sobre el nivel 1 de crear un clima de aula positivo y de respeto, ¿no? Habría en cada tipo de estrategia, estaría relacionada como con tipología de actividades o con formas de llevar a cabo, de organizar esa sesión para que nos incida de una forma más concreta sobre ese nivel que al final es un objetivo. Por otro lado, otro de los elementos que más cambian o pueden ayudarnos a cambiar nuestra práctica docente es la estructura de la sesión. Ahí establece este modelo cuatro partes, ¿vale? La primera sería la toma de conciencia. Cuando recibo al grupo, tanto conectar con el grupo de cómo estáis, quién ha venido, pasar listas, etc., a la parte más importante también de establecer la finalidad. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Dónde estamos? ¿En qué contexto? Es decir, ¿cuál es el nivel de responsabilidad y hacia dónde vamos y qué contenido vamos a trabajar ese día, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque a partir de ahí va a venir el grueso de la sesión, que es la responsabilidad de acción. Es decir, crear situaciones de práctica, las actividades, los juegos que diseñamos, donde el alumno desarrolle ese objetivo. Por ejemplo, si queremos que desarrolle la autonomía y vamos a hacer una actividad de orientación, pues la organización por pareja con un mapa dentro del patio, pues nos puede fomentar ese tipo de objetivo, ¿no? De finalidad dentro del contenido de la orientación en concreto, ¿vale? Sería el grueso de la sesión. El profesor está realizando, cediendo responsabilidad en la medida de lo posible y está diseñando experiencias de aprendizaje, actividades que promuevan ese objetivo, ¿vale? El siguiente sería una reflexión grupal, que sería al final de la sesión, durante poco tiempo, porque normalmente siempre vamos con esta parte de la sesión, vamos terminando de recoger material, etcétera, pero es una parte importante que si no siempre se haga, cada 2 o 3 sesiones se debería de realizar un momento de un parón con el alumno para hablar sobre lo que están sucediendo, cómo están aprendiendo y sobre todo qué comportamiento y en qué medida están consiguiendo los objetivos que se están planteando. Igualmente que la evaluación. El ser consciente de en qué medida consiguen los objetivos y el poder ver cómo los compañeros evalúan que el grupo está consiguiendo los objetivos o el propio profesor en directo, ¿no? Hay muchas dinámicas muy simples de reflexión de la sesión que nos dan un feedback y el alumno expone muy rápidamente cómo se siente o qué está percibiendo y igualmente lo puede ver del profesor o del resto de compañeros, ¿no? Y por último, sin meternos mucho en ello, se establece una serie de estrategias de resolución de conflictos. En este caso he destacado 5, hay más, pero hay 5 que son como las que más se usan, las claves, en relación a si el conflicto es a nivel personal, sería, por ejemplo, la primera, de un alumno solamente, ¿no? Que tenga una dificultad de participar o que no quiera o que genere alguna acción conflictiva o disruptiva con el resto del grupo, ¿no? Pues está la estrategia de tiempo para la reflexión o el plan de modificación de conducta con ese alumno. Y luego, si esa situación de conflicto se genera con otros compañeros, 2 o más con el grupo, pues estaría el banco de problemas o el tribunal de estudiantes o el plan de emergencia. Ya os digo que la idea de hoy no es explicar todo esto en profundidad, sí, que conozcáis que hay una serie de estrategias de resolución de conflictos definidas y que funcionan. Ahora José hablará mucho de cómo ha afectado esto en la convivencia de su cole, ¿no? Y también hemos establecido, o sea, se ha identificado un proceso cuando los conflictos son, sobre todo con el resto del grupo, no con uno mismo,
pero un proceso a tenerlo en cuenta. Y es muy interesante que los alumnos conozcan este proceso y sean capaces de conocer que es necesario en muchas de las ocasiones pasar por algunas de estas etapas, igual no siempre por todas, pero sí lo primero es bajar y estar tranquilo para poder solucionarlo, tener un clima adecuado, porque si no, no es el momento de solucionar el conflicto. Y a partir de ahí pues viene la parte de exposición del conflicto o plantear problemas, buscar un acuerdo y comunicar al grupo en qué medida eso está funcionando o no. Hasta aquí era como un poco la esencia del programa que yo quería transmitir de una forma pues, más o menos ágil, porque el programa en sí pues, requeriría una formación concreta de más tiempo para ir desgranando cada uno de los elementos y de la esencia de lo que os estoy contando. Sí que queríamos compartir algunos libros de referencia que podéis encontrar, desde uno de los libros que surgen del Teaching Personal and Social Responsibility de Ellison, donde surge la esencia del programa, ¿no? En sí. En el contexto español, Amparo Escartí, de Valencia, la que realmente lo impulsó en España, la que lo trajo y se formó con Ellison en Chicago, en Estados Unidos, y la que fue la primera que empezó a aplicarlo y a investigar sobre él. Y este libro, que creo que era del 2005-2006, fue el primero de la editorial Grau, que nos habla del modelo y no lo describe, ¿vale? Y luego aquí os pongo otros dos libros bastante más recientes, uno en el que ha participado José Antonio, que es de cómo han llevado a cabo este proceso en su cole, que es este amarillo que tenéis ahí, del desarrollo de la responsabilidad personal y social a través de la educación física. Y el de la derecha, que ha salido hace muy poquito, también es de un grupo de investigación, en este caso de Murcia, donde José también ha colaborado con ellos, en relación al modelo de responsabilidad personal y social, y está en abierto, lo tenéis en Van Zeulen y lo podéis descargar en abierto. Viene una parte donde explica el modelo y otra parte donde habla de dónde se ha implementado y resultados positivos de investigaciones en contexto de educación formal o clubes deportivos, etcétera. Bueno, pues lo tenéis en abierto, ¿no? Ese libro, y es bastante interesante. Y luego a la gente que quiera bucear un poco más, la parte del desarrollo positivo a mí me parece muy interesante de conocer y está relacionada con, bueno, tenéis aquí algunos manuales en relación a ello, y el de la derecha que os comparto, una herramienta que ha salido hace muy poco de autoevaluación, de cómo un entrenador o como un profesor, un maestro, una maestra que quiere promover este tipo de valores, este tipo de comportamiento, este tipo de capacidades en positivo de su alumnado, ¿qué tiene que hacer para ello? ¿No? De una forma general, no específica del modelo de responsabilidad, sino de una forma genérica dentro de lo que sería el desarrollo positivo en actividad física y deporte, ¿vale? Es una herramienta que permite hacer una autoevaluación. Ahora José hablará no de esta herramienta, pero sí de la necesidad de autoevaluarse para conocer en qué medida estás aplicando bien el programa y en qué medida, desde tu forma de intervenir, estás impregnando tu acción docente para generar realmente un cambio o no. A mí me pasa también, ¿no? Hay veces que yo quiero conseguir una cosa, pero al final estoy ejecutando otra. Si no tiene alguien externo que diga cómo lo estás haciendo, a veces es difícil llegar a un diagnóstico claro, más allá de lo que sería una reflexión personal, ¿no? Y os comparto también esta página web que se llama MVP Sport, Movimiento, Valores y Deporte o Desarrollo Positivo, también de un grupo de personas de Alicante y de la Comunidad Valenciana, que es muy interesante. Promueven el programa de responsabilidad, pero también vinculado con todo, de una forma más general, con el desarrollo positivo. Y tienen un montón de material y de elementos muy interesantes que si os metéis podéis bucear un poquito también. Voy a dejar de compartir aquí un momento porque ahora le toca a José y recupero un poco aquí de algún parón, ¿vale? Y antes de que José hable un poco más específico de cómo lo lleva a cabo en su cole, no sé si tenéis dudas o algo que queráis comentar o simplemente algo que queráis comentar en el grupo. Estamos cansados. Bien, yo os quiero dar las gracias. ¿Alguien tiene que comentar algo? Bien. Bueno, pues... yo voy a hacer una pregunta antes de que tú hables, José, que ya ponga, digamos, no te preocupes, un poco algunas cosas. ¿Pensáis que hay cosas del programa, de lo que habéis visto, que lo usáis en vuestro día a día?
así sin conocer en profundidad, ¿vale? Pero de las cosas que le he puesto nombre, que le hemos puesto nombre desde este programa, ¿qué cosas pensáis que ya en vuestra práctica personal ya la hacéis? Están respondiendo en el chat. Leo, sí, sí, sí. Ahora sí veo yo. Algunos dicen que sí. Bonito. Mira, yo leo por aquí en el chat. Yo pienso que todo que lo que estáis explicando es maravilloso y esencial. Y ha puesto la palabra esencial en mayúscula, Pablo. Es decir, es lo esencial. Creedme, esto funciona. Educación para la vida. Cristina. Sí, Cristina, es así. Es educación para la vida. Sí es. En la estructura de sesión, ¿alguno la plantea ahí así o similar a este tipo de estructura de sesión? ¿O está en una estructura de sesión más desde la parte de condición física de calentamiento, parte principal, vuelta a la calma? Miguel dice, sí, salvando las distancias se podría complementar con los planes de convivencia e igualdad del centro. Muy buena apreciación, Miguel. Muy buena apreciación. Belén nos habla sobre el desarrollo positivo y la responsabilidad social, que es fundamental. Bien. Bueno, pues si me permitís, voy a coger el testigo y rápidamente voy a intentar sintetizar todo lo que nos ha dicho Pablo de una forma práctica, para que compañeros que estamos aquí todos sepamos que esto se puede llevar a la práctica y que los resultados son tangibles, se constatan. Cosas tan sencillas como que que es un centro de educación primaria público de una sola línea con 180 alumnos, suceden cosas que podrían suceder en otros centros. Y si queréis anecdótico, en este patio de recreo, cuando suena el timbre de recogida de alumnos a sus aulas, ahora con esto del COVID pasan al aseo y después marchan a las aulas, este patio raramente hay un papel en el suelo. Los alumnos son responsables porque quieren trabajar en entornos ordenados, limpios, bonitos y con un clima afectivo que sea agradable para estar en ellos. Es decir, el patio, donde sucede la vida del centro, es el espacio más vivo de aprendizaje. Cuando hablamos de colegio siempre pensamos en aula, pizarra, mochilas. Y cuando la vida realmente de un centro está en el patio. Todo lo que acontece en el patio es vida. Por lo tanto, como antes he leído en el chat, es esencial. Y creo que ha sido Miguel. Lo que hagamos dentro del aula de educación física lo podemos sacar a los espacios comunes y a los tiempos comunes del centro, como pueden ser los recreos, y también meterlos en los pasillos y en las aulas para que se convierta este programa de educación en valores, se convierta en el plan o en el programa o en el proyecto de convivencia del centro. Si se aplica esto, las conductas disruptivas se decrementan, el clima de trabajo mejora. Y os vais a hacer una pregunta, yo creo que si habéis hecho una pregunta, ¿cómo he llegado yo a este punto? ¿Como maestro de educación física o como director de un cole? Pues lo voy a hacer, voy a ser muy directo, muy sencillo. O yo, cuando hace cosa de 10 años, o daba clase o me dedicaba a pacificar. Por favor, ¿me dejas esta clase? ¿Me permites, por favor? Es decir, me tiraba más tiempo llamando la atención al alumno para intentar desarrollar mi esquema de sesión, mi sesión, que dar clase. Creo que ya había perdido el norte. Por las circunstancias que tengamos, de alumnado, que todos las conocemos, que están empoderados, que son víctimas de las pantallas, que no saben gestionarse porque viven en un mundo de soledad, ¿no? De que están íntegramente autogestionándose, que ellos son el centro del mundo. ¿Y qué pasa con nuestro entorno? Es decir, todos conocemos las características de nuestro alumnado. Bueno, pues yo aterricé en este modelo porque en mi centro hubo un momento en el que me tiraba más tiempo llamando la atención y sancionando y pidiendo por favor que me dieran dar clase que dar clase en sí. Esa necesidad de intentar sobrevivir a la didáctica, a la metodología, hizo que buceara y encontrara esto. Que ya empecé en su momento a hacer cosas, pero fue Pablo y
compañeros, como el grupo de investigación SAFI de la Universidad de Murcia, los que fueron poniendo etiquetas al conjunto de acciones que estaba haciendo y que, bueno, que de forma ordenada da lugar a una resultante. Y mirad, hemos hablado de preceptos, de pilares metodológicos, de actividades, de niveles, y voy a ir directo, muy directo. Os voy a compartir ahora la pantalla y os voy a enseñar un par de infografías que os voy a comentar. José, comparto la parte de la presentación. Sí, y tú bueno, vas hablando si quieres y luego ya comparto el mogollón de... Sí, a ver, enséñame. Voy. Comparte. Bueno, la idea era tener alumnos responsables. Y como antes he dicho, la reflexión antes, haz la práctica este lunes cuando aterrices en el cole. Saca tu educación física tradicional de la pista, sácala y llévatela fuera de la pista. Llévatela a un entorno de actividad física donde la incertidumbre sea variable. Como ya el alumno no controla muchas variables, yo ya estoy expectante, me tengo que portar bien, porque si no me porto bien, resulta que me puede hacer daño. Tengo que haber un riesgo. Es decir, tengo que ser responsable de lo que me sucede a mí y también de lo que sucede al otro. Que para eso soy mayor y debo de cuidar al pequeño. ¿De acuerdo? Mirad, esta infografía que os compartimos es mi centro. Mi centro tiene un desarrollo curricular y un conjunto de pilares, ¿no? En núcleo de ámbitos o dimensiones, pues la tecnológica, la europea, de ambientales, de salud. Pero mirad, hay una esfera muy grande que es educación en valores, el modelo de responsabilidad. Vale, Miguel ha dicho que el sumum, ¿no? De que este modelo se podía convertir en el plan de convivencia del centro. Pues en este centro, así es el plan de convivencia del centro. Tenemos alumnos responsables. Y con esto del COVID quizás ha metido ruido en el funcionamiento del cole. Pero haceros una idea, que el alumno de sexto es un alumno con un desarrollo mayor que el que está en primero de primaria y que todo lo que le suceda al de primero de primaria, el responsable también es el de sexto. ¿Por qué? Porque el de sexto es un referente a seguir y que tiene que ser un buen líder y tiene que ser responsable con lo que él hace, él mismo y su entorno. Y también debe de cuidar al pequeño. Es decir, la responsabilidad personal requiere portarse bien, hacer caso a la primera, porque todo lo que está sucediendo es para mi bien y para bien del grupo. Y si eso se artimaña de tal forma que tenemos una estructura de la sesión donde los alumnos son conscientes en cada momento en qué nivel de responsabilidad están. Nuestros alumnos, y ya me centro en educación en valores, nuestros alumnos siempre le hemos dicho mentiras. Todos somos iguales. Nuestros alumnos siempre han oído de la palabra derechos. Pero vale, muy bien, derechos. Pero ¿qué pasa con las obligaciones? ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Y qué pasa con los privilegios? Porque nuestros alumnos tienen derechos, sí, pero también tienen responsabilidades, obligaciones y privilegios, donde los privilegios no los da el profesorado. Se los dan sus propios alumnos y se los gana él mismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar esos conceptos tan sumamente básicos. Conceptos como el privilegio de determinado alumno hacer lo que tenga que hacer sobre el resto de los demás es porque quizás sea autónomo o sea líder. Y bajo esa autoridad y ese liderazgo le permite hacer ciertas cosas que otros alumnos no pueden hacerlas. Entonces, esta pantomima que le hemos dicho a los críos de que todos son iguales, primero tenemos que migrar de ese concepto. Al igual que hemos migrado del concepto de educación física tradicional. Estamos en una educación física de entorno variable, donde entorno variable es que yo estoy escalando y mi seguridad depende de la cuerda, del material, y depende del que está abriendo la vía o el que me está sujetando. Por tanto, me tengo que portar bien, conmigo mismo y con él, porque mi vida depende de eso. Ahí es lo bonito y lo esencial de este modelo, ¿no? De que el humanismo, la filantropía va en función del control de lo que nos rodea y tenemos que tener alumnos que sean responsables, sí, con derechos, que solo oyen la palabra derecho. Nuestros alumnos solo oyen la palabra derecho. Que tienen que tener responsabilidades, tienen que ser respetuosos y que tengan privilegios. Todo este entresijo de palabrería da lugar, pues mira, Pablo está compartiendo, bueno, estamos compartiendo que tenemos que hacer explícito el modelo. Y para ello tenemos que tener un esquema de sesión de educación física que no va a variar mucho del tuyo. Va a haber matizaciones, que ahora os lo voy a enseñar y seguro que lo vais a entender. Tiene que haber un entorno donde los alumnos, ellos mismos, se autoclasifiquen en función del nivel de responsabilidad que están.
Pero no él solo mismo, sino sus compañeros también. Porque está muy bien decirle al alumno, oye, mira, Miguel, prefiero que no participes porque eres un alumno molesto. ¿A cuántos de nosotros se nos han quedado con la gana de decirle, eres alumno molesto, estás mejor fuera que dentro? Si eso se dice con afecto, con asertividad, perfectamente, el alumno va a regular. Y ese alumno irrespetuoso que no te deja vivir y que no deja vivir a sus compañeros, va a modular, porque es lo que quiere pertenecer al grupo. Y si él quiere pertenecer al grupo, se va a portar bien y va a respetar. Pero es que el grupo que está en niveles superiores de responsabilidad tiene que rescatar a ese alumno para que se porte bien, para que respete, para que sea autónomo. Y cuando digo autonomía es que el alumno decide en cada momento qué actividad quiero hacer y entre los alumnos, literalmente en los juegos, no se matan. Así, sin más. Mirad, son niños, y hablo de infantil y primaria, ¿de acuerdo? Centro de educación, para que os hagáis una idea. Los niños en su desarrollo cognitivo tienen que verlo, tienen que tocarlo. Y, por lo tanto, en su momento, IDE, en mi centro, pues tener una gran pizarra en la pista polideportiva. En la pista, que actualmente utilizamos la educación física en todo el patio del colegio. ¿Pero qué hace esa pizarra? Esa pizarra lo que está haciendo es recordar continuamente una instrucción directa. La instrucción directa del maestro cuando damos clase. Porque, evidentemente, hay que reconocer que nosotros cuando damos clase con niños, casi todo es instrucción directa. Yo esa instrucción directa me la he quitado de en medio. ¿A quién se la he delegado? A una pizarra. Y esa gran pizarra, que son 15 metros de pizarra, tengo 3 paños. Aquí en la presentación tenemos pues, los niveles de responsabilidad. Pero tengo otra pizarra con la estructura de la sesión, ¿vale? Y otra pizarra con alumnos irrespetuosos y alumnos respetuosos. Es decir, los alumnos se refuerzan entre sí. Nadie quiere verse en esa pizarra. Alumnos respetuosos. En esa pizarra todo el mundo está deseando poner su nombre ahí. Pero es que también los compañeros son responsables para borrar el nombre de un compañero que no merece estar en esa zona de respetuoso. Es decir, los alumnos se autoclasifican y en función del nivel que está van a trabajar de forma intrínseca que quieren subir de nivel. Porque quieren ser líderes, porque quieren dar clase contigo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos niveles de falta de respeto, esfuerzo, participación, autonomía, liderazgo, todos quieren ser líderes para manejar su grupo, para dar clase contigo. Mirad, esta foto que estamos compartiendo es el esquema de mi sesión, ¿no? En un lado tengo la estructura de Helison, ¿no? Toma de conciencia, me muevo, soluciono los conflictos y la evaluación. Y justamente en donde me muevo es donde entra nuestra sesión de educación física. La sesión física tradicional, la tuya, que es buena, sí, pero si viras hacia el entorno natural, se convierte en más humanista. ¿Por qué es necesario? Porque estamos haciendo una educación física o un concepto de educación en valores donde lo que estamos buscando es el origen y lo esencial del humanismo y la filantropía, que tenemos una sociedad infantil, bueno, incluso la adulta, que son carentes de esto. Ahora más que nunca, esta necesidad de acercamiento al medio natural, y no hace falta que os comente nada sobre esto, este acercamiento de reconectar con la naturaleza, de reconvertir nuestros patios, en entornos más naturales y en utilizar estrategias metodológicas más humanistas, conectan con lo esencial del alumno. Y lo esencial del alumno son sus necesidades psicológicas básicas, la autonomía, la competencia relacional, las relaciones sociales y que sean competentes en su vida cotidiana. Eso a través de la educación física, relacionado con el medio natural. Y el modelo que Pablo y yo os hemos presentado reconecta con lo esencial del alumno. Por lo tanto, si nosotros le marcamos un umbral de tolerancia de todos los comportamientos, una estructura de la sesión, de cuál es el mínimo de umbral que te tolero y el máximo de umbral que te tolero, los alumnos se van a portar bien. Porque a priori los alumnos son buenos y se portan bien. A lo que vamos. Cuando Pablo nos ha comentado estructura de la sesión, mirad, esta infografía, esto es una infografía muy sencilla que la tienen en sus agendas, los alumnos lo tienen en su agenda y también está puesta en la pizarra del patio. Y puedes comenzar la sesión de educación física donde tú quieras, de la zona del patio. No tiene por qué ser en la pista. Ya sabes que en la pista, a priori, ya condiciona competición. Porque los deportes tradicionales que todos conocemos que se desarrollan en pista,
es de adversario, de oposición. Por tanto, para mí, y en este centro, cualquier deporte de espectáculo, de competición y de pista y de cemento que todos estáis pensando ahora mismo, ya conlleva un sesgo de que ya es menos afectivo, empático, como tú quieras llamarlo. Si lo sacas de ahí, algo ya sucede. Es decir, reconectamos con el interior, con la naturaleza. Esta sesión, este esquema de sesión de educación física es el fruto de muchísimos años de evolución, donde en amarillo, en horizontal, el 1, 2, 3, 4 y 5 es el modelo de responsabilidad. Solo los pasos metodológicos del punto 2 hacia abajo, es decir, el 1, 2, 3 hasta el 8, los niños están encantados de repetir. Ellos necesitan sentirse seguros en un entorno que es agresivo, de mucho riesgo, como es el entorno natural. Todos queremos que no nos pase nada. Todos queremos que al otro tampoco le pase nada, porque del otro depende mi de seguridad y mi cariño, mi mimo y mi afecto. Al otro voy a tratarlo bien, porque de él depende, de que él como esté, depende de que me rescate. Y utilizo estos términos porque hemos comprobado que en un entorno de aventura, con un modelo pedagógico de aventura, de reto, de descubrimiento, más que nunca de descubrimiento, porque nuestros alumnos están encerrados en esto, necesitan descubrirse, que fluya el juego espontáneo, que fluya el juego no dirigido, que fluya sus necesidades básicas, las esenciales, pero no solo las psicológicas, sino las motrices y las sociales. Por lo tanto, este esquema de sesión responde a una evolución del concepto de educación física, el cual yo entiendo y que está adaptado a este centro, pero que requiere su contextualización en otro centro cualquiera. Y Pablo, échame un momento. Perdona. No, y ahora sí entramos con esto. Sí, lo que os quería comentar. Aterrizas en la sesión de educación física, párate, páralos, para todo. Dile que es aquí, ahora y la historia que le vayas a contar. Pero necesitamos pararnos. No sé si oí mis pájaros del patio. Vale, uno de los problemas que yo tenía en mi centro, cuando yo llegué aquí como profe, como maestro, hace ya muchísimos años, es que mis clases de educación física, ¿sabéis lo que eran? Con ruido de coches. No oía pájaros. En mi centro no se oían pájaros. Algo tendremos que hacer para que se oigan pájaros. Pues plantar árboles. Renaturaliza, reflexiona sobre el contexto si es agresivo. ¿El patio de una cárcel puede servir para hacer educación física? Claro que sí. ¿Los resultados te gustan? Pues si te gustan, perfecto. Si no te gustan, cambia. Renaturaliza. Es decir, toma conciencia, coge al grupo de alumnos y la sesión que tenías prevista a las 9 de la mañana con el sexto A, no puedes hacer la misma sesión de educación física con el sexto B a las 12 del mediodía. No puedes. Vas a hacer un intento de replicar sesiones. No se puede. Vas a sufrir la educación física. Vas a sufrirla. Entonces, la toma de conciencia consiste una aquí, una ahora y la historia que les vayas a contar. Pero párate. Eso requiere al menos 3 minutos. Y ya sabes, Miguel, que si te portas mal, no te queremos en la sesión de educación física. Porque molestas. Sin más, y no pasa nada. Es que es así. ¿De acuerdo? Si hacemos una toma de reflexión, una toma de conciencia del aquí y ahora vamos a hacer esto, ya le están marcando a los alumnos los umbrales de comportamiento. Esa responsabilidad en acción sería pues la educación física tradicional o los contenidos o tu programación. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho unidades de programación de 5 y 6 sesiones donde hasta incluso tú estás aburrido de hacer saltos o de hacer carreras? Bueno, en este esquema de sesión sobre el modelo de Helison, de responsabilidad en la acción, yo no intervengo en ningún momento. Los alumnos bajo soporte musical, porque la música amansa las fieras, al igual que le doy tiempo para oír el entorno natural, le pongo música
una música, el oído también se educa, ¿eh? Hay que ponerle la música que ellos quieren y la música que tú quieras y la música que necesitan. El oído musical también se... Entonces, bajo una estructura musical, sí, musical, porque apetece estar al solecico, apetece estar con mis amigos, pasándolo bien, apetece trabajar en el medio natural y de vez en cuando, en momentos de la sesión o en toda la sesión, tener un soporte musical que invita a estar ahí. Entonces, en esos pasos metodológicos de responsabilidad de acción, intento dar respuesta a sus necesidades psicológicas básicas. Intento dar respuesta a sus necesidades motoras básicas. Ejemplo, todos nuestros alumnos le dan por colgarse de las porterías. Dejadlos. O no. Yo qué sé. Dejadlos que se cuelguen los árboles. Lo que sí que es cierto es que para que se cuelguen de la portería, tranquilamente, la sección del tubo tiene que ser perfecta para que puedan hacer una capacidad de prensión completa y puedan cerrarse y no se puedan caer. Pero si fisiológicamente están pidiendo colgarse, vamos a ayudarle a que se cuelguen en sitios pues, con menos riesgo, pero que además tengan alumnos responsables que le enseñen a que uno es el portor, uno es el ágil, otro el que se asegura, y eso requiere responsabilidad y respeto. Es decir, el esquema de la sesión significa reconectar con las necesidades psicológicas básicas de los alumnos, reconectar con su motricidad básica, que la necesitan, que le fluye, y reconectar con las relaciones sociales que adolecemos de ellas. Por eso, este modelo de educación en valores, de la gestión de las relaciones sociales, es vital, es esencial. En ese esquema de sesión que os pongo, del responsable de la acción, solo entra el maestro de educación física, es decir, yo, solo entro en el paso metodológico 8, juegos. Y esos juegos pueden ser de pedagogía de la aventura, pueden ser juegos deportivos o juegos de adversario, o pueden ser, pero solo entras ahí. El resto de pasos metodológicos, ¿sabéis quién los hace? ¿Quién los dirige? Los propios alumnos. ¿Qué alumnos? Evidentemente, desde liderazgo hasta que son autónomos, todos esos tienen su momento de protagonismo, y cuando ellos vivencian en primera persona lo difícil que es dar clase, maestro, es que no me hacen caso. Cuando ese alumno coge el rol de estudiante de nuevo, su chip va a decir, claro, si cuando yo estaba hablando, estaba dirigiendo el grupo y no me hacían caso, me sentía mal. Automáticamente sus neuronas espejo, ¿qué van a hacer? Se van a portar bien. Por lo tanto, los pasos metodológicos de los que estoy comentando, del 1, 2, 3, 4, son 7 alumnos que saben cuándo tienen que entrar en la sesión para dirigir parte de esa sesión. Y son protagonistas, son los responsables. Y son los responsables de todo lo que sucede en ese momento. Tú, como maestro de educación física, evidentemente, a mí me dicen mis alumnos, maestro, hoy no has hecho nada. Claro, evidentemente, como no estoy dando instrucción directa, que la tiene en la pizarra, pues yo no estoy haciendo nada. Pero quiero decir con esto que el juego principal, lo que es el objetivo, el estándar necesario ese que tú quieres trabajar y que te agobia, haces tu juego estrella. Es decir, la sesión, yo entro en la sesión apenas 10 minutos. Y cuando la sesión está funcionando en el clímax de buen rollo, la música, el solecito, los contenidos, el material, es cuando corto la sesión. Y les digo, venga, hasta mañana, pero antes vamos a hablar aquí. Nos juntamos y hacemos un encuentro de grupo. Y bueno, vamos a ver. Les digo, Fernando Andreu, dime tú quién te ha molestado de la clase. Y Fernando va a tener que ser valiente y decir, pues mira, me ha molestado Paula, que no para. Y tendremos que decirle todos a Paula, oye, Paula, o paras o la siguiente sesión no bajas, porque es que molestas. O mejor, mira, mejor vete porque nos quita la energía. Es decir, la asertividad, las estrategias, todo lo que tú quieras, pero lo que estoy transmitiendo es la esencia. Por lo tanto, aquí y ahora hay una historia que contar, unos pasos metodológicos que intento responder a esas necesidades motoras. Hablo de saltos, hablo de rutinas, hablo de persecuciones, hablo de resistencia, hablo de retos. Y en este curso de esos pasos metodológicos surgen los conflictos. Pues dependiendo de qué tipo de conflicto, paras la sesión o tomas otras estrategias. ¿La estrategia cuál es? Muy sencillo. O te quitas de mi vista y te paseas por el patio, porque si no te retuerzo el pescuezo. Así de claro. Y cuando se da el paseo, le dice, oye, maestro, pues llevas razón.
Me he puesto frenético, te he puesto frenético y no merezco entrar al juego. Es decir, lo que estoy comentando es lo esencial. Y cuando a un alumno tú le muestras un umbral de tolerancia mínimo y máximo de comportamiento, de cualquier tipo de comportamiento, los alumnos a priori se van a portar bien. Tengo protocolizado en mi centro, desde el sitio donde dejan la bolsa de aseo, las mochilas, la friambrera, las botellas de agua, porque en cada momento el alumno sabe lo que tiene que estar haciendo. En cada momento el alumno sabe lo que está haciendo. Y el espacio cómo se tiene que estar utilizando. Y esa inversión, ¿sabes cuándo se hace? Esa inversión la hacemos cuando hacemos el encuentro de grupo. Oye, ¿dónde pensáis dónde podemos dejar la mochila para que no nos molesten? Oye, ¿dónde pensáis ahora con esto del COVID? Maestro, ¿dónde dejamos la botella de agua? Aquí, aquí. Pero es que aquí ya le da el sol. Bueno, pues entonces, vosotros que sois los responsables de que me habéis dado este problema, me tenéis que solucionar este problema. Y el problema lo vais a exponer vosotros y lo vais a solucionar vosotros, ya que sois los responsables, ya los que tienen la autonomía, ya los que participan y se esfuerzan en mejorar las condiciones ambientales, espaciales, temporales y relacionales. ¿De acuerdo? Encuentro de grupo. Ese momento maravilloso donde puede saltar por los aires todo, pero esa es la gestión que tenemos de lo social actualmente. Nuestros alumnos están incapacitados actualmente para gestionar las relaciones sociales porque están condenados por la pantalla. Solo juegan en juego paralelo o juego cooperativo cuando están con nosotros. Por tanto, nuestro concepto de educación física tiene que estar mirando hacia lo natural y esencial. Esa es mi propuesta, esta es nuestra propuesta. Y insertar nuestras ideas, o la que Pablo ha hecho un excelente marco teórico, llevarlo a los centros educativos, el sistematizarlo requiere formación por profesorado, es decir, nuestra formación, poca, porque se necesita poca. Pero se necesita intencionalidad de sistematizar esto. En cuanto esto lo pones a funcionar y a rodar, eres persona libre, como los pajaritos que están cantando. Y los alumnos también, porque están condenados por una instrucción directa que te lo dice la pizarra y por un maestro que lo está atendiendo y que puede estar, uno está haciendo saltando, otro puede estar corriendo persecuciones y otro está haciendo resistencia y no te dicen, oye, maestro, este porque está corriendo y ese porque está haciendo lo que le está dando la gana. Y eso, no, puedes diversificar todas las actividades que los alumnos ni siquiera se van a cuestionar por qué se está haciendo eso. Ese momento de grupo, 7 o 8 minutos, tienen que evaluarte. Sí, tienen que evaluar al maestro, tienen que evaluar la sesión, tienen que evaluarse su comportamiento y tienen que evaluar también el comportamiento de los alumnos, de sus compañeros. Sí, la evaluación y la autoevaluación es importantísima, es un proceso de reflexión. Y les aviso, oye, hoy vengo torcido, así que tened cuidado. O, mirad, hoy vengo más simpático de lo habitual. O, ese proceso de toma de encuentro de grupo y de autoevaluación es importante. ¿Cómo me he portado? Oye, ¿en algún momento os he faltado el respeto? ¿Os he gritado? ¿Estaba menos efectivo? Oye, ¿por qué siempre utilizamos la evaluación o la evaluación solo del alumno? Si el primero que tienes que reflexionar sobre tu propia práctica docente eres tú, que eres el adulto, el responsable de todo lo que sucede a tu alrededor. José, con tu permiso, que quedan 10 minutos. Vale, sí, pásame. Vale. Voy a pasar un poquito así a algunas sí. imágenes, ¿vale? Eso, mirad, estos son pues, lo que os he dicho antes. El alumno son niños de primaria, infantil y primaria. Estamos en primaria. Pues esto también para secundaria nos sirve. Saben sus niveles. En las aulas, al entrar a las aulas, tienen sus niveles. Y ellos continuamente están recordando. Es como el imán del frigorífico que todos tenemos en el frigorífico de casa, ¿no? Tenemos un imán que siempre que lo vemos es como una huella, ¿no? Que te toca. Aquí igual. ¿Veis en esta representación, en esta fotografía, respeto, esfuerzo, autonomía, veis esos flecos? Son sus nombres. Y si yo, que me llamo José Antonio, me pongo en esfuerzo y me pincho ahí, quizás otro alumno que pase por allí y diga, José Antonio hoy, y José Antonio me lo quita de aquí, se lo pone en otro sitio. ¿Por qué? Porque no te has forzado. Y yo me mosqueo, claro que me enfado. Pero provoco un proceso de reflexión. ¿En qué nivel de responsabilidad estoy?
Con ello quiero decir que voy a dejar unos 10 minutos, Pablo, si te parece bien, para intercambiar, para abrir micrófonos y deciros lo siguiente, para concluir. Este maravilloso marco teórico que Pablo y yo os hemos presentado se puede llevar a la realidad, porque este es un centro, el Colegio Público San Félix es un centro, un colegio público de barrio, con unas expectativas socioeconómicas medias, somos un centro de una sola línea y bueno, mirad, Pablo ahora se está convirtiendo pues normas para utilizar las espalderas, las cuerdas, tenemos los espacios de aprendizaje bien controlados, porque la tranquilidad de lo que acontece en ese momento, en ese acto didáctico, responde a la responsabilidad de los alumnos y a tu responsabilidad y al que te rodea y al del espacio. Con esto quiero decir que podemos decir que estábamos en una crisis de valores y es así. No, ni mejor ni peor. Estamos en un momento, en un cambio de época o en una época de cambio, yo qué sé. Pero lo que sí que es cierto es que nuestros alumnos nos necesitan ahora más que nunca. Porque lo que tenemos que reconectar con nuestros patios, reconectar con lo esencial y reconectar con cosas muy básicas. Muy básicas. Y a través de la estructura de sesión y la educación física como centro, como asignatura piloto de las relaciones sociales que acontecen en el centro, como antes he dicho, el patio es vida, esto se puede convertir en tu proyecto o en tu programa de educación de convivencia del centro. Y lo que he dicho antes, y termino con esto. Este centro, salen los niños a jugar al patio y a ellos les encanta vivir en un entorno seguro y ordenado y limpio. Y no tiran papeles al suelo, simplemente por eso. ¿Saben? Ya está. Son responsables, se portan bien. Nada más. Chicos, estamos a vuestra entera disposición. Yo simplemente he querido dar una visión eminentemente práctica de lo que conlleva esto. Mira, esto es muy sencillo. Requiere una formación previa nuestra. Requiere una formación previa nuestra. Requiere tener intencionalidad. Es decir, vamos a implementar un programa. Y implementar significa fecha, cronograma, actividades, revisión y vuelta otra vez al proceso de investigación. Pero requiere tener acción intencional. Esta charla tiene efecto si de forma intencional apuestas por este modelo de educación en valores. Hay otros programas, hay muchos más programas de educación en valores, pero el que os podemos decir que desde el medio natural, actividad física y deporte en entornos de incertidumbre variable y que reconecta con lo esencial, este es lo fácil. Digo es lo fácil porque yo ya llevamos en el San Félix de Cartagena, llevo desde el año 2014 y actualmente, y con esto termino, de forma anecdótica, mis alumnos últimamente no mejoran en responsabilidad, no mejoran. Y creo que he llegado a un punto en el cual, se lo comentaba a Pablo, y es que no pueden mejorar ya. Es que su desarrollo evolutivo de alumnos de primaria no les permite ser ya más responsables. Y tenemos conductas en el colegio que son de conflicto o que son irresponsables, pues claro que sí, porque la frecuencia cero no existe. Si estuviese la frecuencia cero, evidentemente, es idílica esa, tampoco la quiero, porque si no, no tenemos oportunidad de mejorar y de reflexionar. Y con esto acabo. Necesitamos una sociedad más humanista, más filantrópica y a través de la educación física y llevar la educación física de la pista al patio, del patio a los pasillos, de los pasillos a las aulas, de las aulas detrás de la valla, a tu parque, al parque cercano. El alumno, en cuanto sale a la selva, ya se porta bien. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que he intentado transmitir la esencia del programa y que si yo lo he hecho, compañeros y compañeras, vosotros también sois capaces de hacerlo. Pablo, preguntas. José pregunta que cuánto tiempo te ha llevado el concienciar a los alumnos a realizar una evaluación y una evaluación de los compañeros correcta y justa. ¿De sus compañeros? Sí, entiendo que sí, es Fernando. Podéis abrir micro si queréis, ¿eh? Podéis abrir micro, sí. Sí, hola, José Antonio, soy Fernando. Hola, Fernando. Ahora te veo. Venga, dime. Sí, nada, la pregunta simplemente es esa. Que a mí me resulta muy difícil que mis alumnos se autoevalúen o evalúen a sus compañeros de una forma justa, correcta, objetiva. Entonces, claro, veo la facilidad con la que ahí pueden cambiar la etiqueta de esfuerzo, de no se ha esforzado, de bajar de nivel. ¿Cuánto tiempo te llevó
o os llevó que esto lo pudieran hacer de una forma real y justa? Mira, creo que deberíamos de delegar en los compañeros del centro, y esto es así, esto es muy sencillo, Fernando, en las clases de religión, de valores, de lengua, de matemáticas, esta estructura de sesión del modelo de responsabilidad también se puede aplicar dentro del aula. Y simplemente tenemos que dejarlos escuchar. Quiero decir que tenemos que darle oportunidad al alumnado a que se exprese con respeto. Y al otro alumnado, al oyente, tenemos que enseñarles a oír. A que cuando alguien está diciendo una afirmación o una acusación o una reflexión, tiene que estar callado. Y después de que tú hables, hablo yo. Esto tan esencial, no lo hacemos, ¿eh? Entonces, me dice Fernando, ¿cuánto tiempo he tardado? He tardado una eternidad. No os voy a engañar. Una eternidad. Y todos los días se va al garete esto, a veces. Pero hay que estar ahí. Es decir, el primer precepto, tenemos que saber escuchar. Y la pregunta es, ¿estamos escuchando a nuestros alumnos? Porque quizás si se portan mal o regular, es que resulta que no están pidiendo algo y le estamos dando algo y no es lo que necesitan. Vuelvo a hacer esta reflexión. Si yo elevo la voz en clase, mis alumnos van a elevar la voz. Si yo le doy la oportunidad de que a un alumno se exprese, me da igual la edad que tenga, y yo estoy atento con un afecto, escuchando, él va a hacer lo mismo. Este silencio es educativo. Si tú le preguntas ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? ¿Por qué estás así? Derrumbas al alumno. Y si lo enseñas a escuchar, todo cambia. La pregunta es, ¿estamos escuchando a nuestros alumnos? Porque, desgraciadamente, a mi alrededor veo muchas programaciones todavía. Al principio de la sesión estaba hablando con Víctor mientras arrancábamos de los juegos de mesa, ¿no? Y cómo incorporar el aprendizaje basado en juegos en los centros. Y a modo, sobre todo, antes José ha dicho una cosa muy importante, y es que el momento más difícil de la sesión, por así decirlo, no es tanto cuando explicamos un juego, cuando generamos situaciones de seguridad dentro de la práctica, de explicar cómo funciona para que el alumno se haga daño, ¿no? En el caso cuando asumimos actividades de aventura que conllevan un poquito más de subimos los niveles de riesgo, ¿no? que se asumen, sino sobre todo está en los momentos de reflexión, donde hay que ser capaz de reconectar con lo que se había pedido, con cuál es el objetivo, con lo que ha pasado ese día, que como decía José, la primera clase no es igual que la tercera de ese día o que la del día anterior. Y de repente unos alumnos que estaban funcionando de una forma, ese día, por lo que sea, cambian, porque, bueno, pues porque hay otras variables que en ellos afectan, ¿no? A mí me está viendo muy bien, estoy utilizando mucho distintos juegos de mesa, de cartas o de actividades de juegos de mesa que ayudan a reflexionar y a expresar emociones y sensaciones y a través de esa situación ser capaz de que el alumno exprese mucho mejor su opinión sobre los demás, sobre sí mismo, que de una forma más fría o más seca en una reflexión de, venga, pues, comentarme qué ha pasado, ¿no? Hay unos juegos, no sé si lo conocéis, por ejemplo, el Dixit, que tiene unas cartas que son muy... bueno, pues son dibujos que pueden expresar ese tipo de... o te ayuda a que el alumno se identifique y diga qué pasa en esa carta con cómo me he portado yo, ¿no? Cómo he estado yo, ¿no? Hay otro que es el Iconicus, que también evoca mucho, puede evocar también imágenes. Hay un juego concreto, no sé si lo conoce, mira, Feelings, está diciendo Víctor. Sí. Está también Shikona, otro juego de cartas que son imágenes propiamente dicho, que está pensado para esto, proviene desde la base, desde la neuroeducación, en concreto ese juego, y las cartas que tienen son muy potentes para evocar reflexiones, para evocar situaciones de las que han pasado.
y al fin y al cabo son dibujos, imágenes, hay dados, está de StoryCube, que son dados que el alumno puede tirar y a partir de ahí puede expresar con algunas de las acciones de las imágenes que sale, bueno, cómo se ha sentido, qué ha pasado, y eso es mucho más fácil cuando lo hacemos en tercera persona o a través de un elemento externo, identificativo, que los demás pueden ver, que hablar de mí, ¿no? De exponerme yo directamente. Es un poco también como herramienta que a mí me funciona a la hora de llevar a cabo este tipo de intervenciones, tanto en el contexto universitario como luego cuando lo hago acompaño a maestros que están en activo y le acompaño un poco en sus sesiones. Funciona muy bien ese tipo de herramientas. No sé si las conocéis, algunos de los que he visto ya he visto que sí, que las he estado poniendo. Si alguno de vosotros conocéis algún tipo de herramientas. Ya os digo que viene de los juegos de mesa, pero luego tiene un potencial, bueno, pues muy grande, ¿no? De uso en cualquier otro tipo de contexto. Pablo, hemos despistado, o bueno, tú sí que has matizado o lo has dicho, pero yo no he comentado nada, sobre la implementación del programa, cuando decides llevarlo a cabo, también podéis decidir medir el grado de fidelidad o de fidelización o de aplicación de lo que estáis haciendo. Es decir, hay una herramienta en el mundo de la investigación que se llama el TARE, que nos va a decir en todo momento el grado de implementación, de fidelización de lo que estás haciendo en función, pues, de los orígenes o de los preceptos del programa. Quiero decir que como experiencia de reflexión docente, os quiero decir que durante más de un curso lectivo he ido cargado con una grabadora, con una videocámara, con cámaras externas y se me ha grabado porque yo quería mejorar mi acción didáctica, no solo en este programa, sino todo en el patio o en la pista o en el aula, y donde un grupo de expertos e investigadores continuamente me han dado feedback de una forma muy directa y reflexionando sobre nuestra forma de comportarnos delante del alumnado. El TARE. El TARE es una herramienta que nos... Bueno, Pablo, dinos tú qué es el TARE. Bueno, es una herramienta de observación de la sesión que se puede hacer en directo o normalmente es grabada. Y lo que hace es que focaliza sobre los elementos claves del programa, sobre todo en los pilares metodológicos, en qué medidas se han llevado a cabo o no, las 9 estrategias metodológicas que he comentado, si se aplican o no, y luego también en relación a las conductas que se están produciendo, especialmente en el alumnado, en relación a los 4 primeros niveles, ¿no? Que son los que se pueden observar, las de transferencia, ¿no? Porque no se puede observar ahí, pero sí el de respeto a los demás, el de la participación, el de la autonomía o el de la ayuda y liderazgo, y te permite tener unos ítems muy concretos de intentar observar qué está pasando de una forma externa. Y lo que ayuda, sobre todo a la labor docente, yo cuando lo he acompañado a profesores tanto de primaria como de secundaria en este tipo de intervenciones, lo que ayuda sobre todo a saber qué estamos haciendo al final, porque igual pensamos que estamos dando una de las estrategias, dar la opción de voz al alumno de elección y de repente se nos ha olvidado porque en nuestra práctica no lo tenemos automatizado eso, o no estamos cediendo responsabilidad, no estamos dejando situaciones donde el alumno realmente organice parte de la clase o decida qué juego hace y que lo ponga en marcha, como decíamos hoy, ¿no? Entonces, o de repente se nos olvida hablar de la transferencia y hablamos mucho de nuestro campo de ese día, pero no lo conectamos con otras situaciones de su vida. Y lo que hace el TARE al final es tener una herramienta que puede estar relacionada como con un diario del profesor también, pero lo bueno de esto es que alguien externo en algún momento nos pueda ayudar a saber si lo estamos implementando, porque a mejor lo hagamos, mejores efectos conseguimos, ¿no? Una cosa es que nosotros digamos que queremos hacer el programa y otra cosa es que realmente lo llevemos a cabo, ¿no? No siempre somos conscientes y, bueno, a mí mismo me pasa que ayuda mucho que alguien externo en algún momento te observe. Para eso sirve esta herramienta. Fernando, te voy a responder porque ahora me acabo de iluminar mientras que Pablo ha sido gracias al TARE. Cuando decido implementar algo, pongo en marcha una fecha de inicio y un cronograma. Y tu pregunta me ha venido muy bien para hacer la siguiente reflexión. ¿Cuándo y cuánto tiempo tenemos que trabajar cada nivel del modelo de responsabilidad? De respeto, participación,
¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuándo? Yo voy a lo fácil. Yo lo estoy haciendo en el segundo tramo y marco un inicio de la intervención, establezco un cronograma y generalmente para cada nivel diría que arranco en cuarto, quinto y en sexto de primaria a la vez durante una semana, trabajando una semana o 2 semanas, depende del punto en el cual intervengo de forma intencional sobre este programa en el curso lectivo. En cuarto y quinto de primaria pongo una fecha y me tiro por cada nivel un par de semanas. Pero eso no significa que cada nivel, no significa que olvide el resto de niveles. Digo que me centro la energía en ese nivel. Por lo tanto, cuando tú me has preguntado ¿cuánto tiempo necesitas para que el alumno haga una valoración? Pues ese sería el nivel 0 o 1 que tienes que trabajar durante 2 semanas. Y las clases tuyas de educación física, quizás tu objetivo como profe, como maestro, es conseguir que los alumnos simplemente estén en silencio y callados mientras que otros hablan. Quizás ese es un objetivo educativo. Eso sería un estándar, no solo de educación física, sería de todas las asignaturas. Por lo tanto, ¿cuándo y cuánto tiempo tengo que estar en cada nivel? Pues eso, el cuándo, yo hago un cronograma, me tiro un par de semanas y van pasando las semanas y van subiendo de nivel. Con eso quiero decir que el tiempo de permanencia de cargar tintas en un determinado nivel me lo dicen los alumnos, porque cuando ya he visto que están todos participando y cuando yo les digo, venga, vamos, hoy estamos en el nivel de participación o de esfuerzo, hoy vamos a dar 3 vueltas al patio trotando, andando, corriendo o como queráis. Y si un alumno dice, no, es que yo quiero más vueltas y más tiempo y más juego y más, es decir, el tiempo de permanencia en cada nivel te lo va a decir el alumnado, porque ya no hay mejora de esos comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por facilidad de programaciones, por facilidad de dar clase, yo arranco de forma consecutiva todos los niveles en los 3 cursos bueno, en este caso ahora mismo estoy en el segundo tramo, lo hago en el segundo tramo porque son verdaderamente donde les llega, ¿no? Los demás, donde los objetivos o los resultados son muy constatables, muy rápidamente. Dime, Pablo. Vale, perdonar que os corte, que nos queda nada, que nos hemos pasado de tiempo ya. Os está enseñando Pablo algunas herramientas y finalizamos. Pablo, adelante. Sí, os estaba enseñando lo que es una de las cosas del sistema que os decía, que ayudan, hay mucha dinámica a la hora de usarla, en los momentos de reflexión, desde cómo te has sentido tú, cómo piensas que se ha sentido otro, en qué medida el objetivo lo has conseguido. Bueno, hay muchas opciones. Igualmente, estas del DISI, que son un poco más de ilustradas, no son dibujos en este caso. Y un poco en relación a lo que decía José, esta herramienta que no es específica, no es el TAR en concreto, es una que ha salido hace poco, pero tiene una parte muy positiva y es que os podéis autoevaluar en relación a cómo piensas que está interviniendo con en este caso está hecho desde el contexto de la competición y habla de atleta, de tal, pero cambiaré la palabra atleta por alumno y es lo mismo, ¿vale? ¿En qué medida? Entonces te podéis ir autoevaluando de cómo estás interviniendo, en este caso en facilitar un clima de aula positivo o en desarrollar las habilidades para la vida. En fin, hay muchas herramientas, muchas opciones. Quizá lo más importante es volver a la esencia que decía José Antonio, ¿no? Es decir, quiero que mi clase de educación física vaya en esta dirección y a partir de ahí hay muchas opciones.